Bien, pues bienvenidos a todos, aquellos que quizás se unan al Zoom mientras estamos en curso o aquellos que vean esta grabación posteriormente a su conveniencia cuando lo subamos a un canal de YouTube. Esta es la segunda sección del adiestramiento trauma de quebranto a plenitud. Esta que le habla es Raquel Pacheco, pastora de jóvenes de la Iglesia Evangélica Wesleyana de Santurce y además catalizadora de One Hope en Puerto Rico. En esta sesión, durante el día de hoy, estaremos tocando el tema Caminando la jornada de duelo y sanidad con los niños. Este es el primer tópico que vamos a tocar. Y el segundo tópico que vamos a tocar es aprendiendo a escuchar bien. Para beneficios de aquellos que quizás no están escuchando posteriormente en YouTube, en la descripción del video también va a incluirse un enlace que para los que están en vivo actualmente está disponible en el chat. Es un enlace a nuestra página avivemos.net donde usted puede firmar le llamamos un compromiso, pero es básicamente para que usted pueda comenzar a recibir correos electrónicos con artículos relacionados al tema de evangelismo y discipulado de niños, recursos nuevos que tengamos, conferencias, talleres, webinars, entre otros. Así es que si usted todavía no ha cumplimentado ese enlace, le sugerimos que lo haga para que se mantenga en contacto con todos los recursos nuevos que tenemos disponibles. Todos los recursos que One Hope ofrece es de manera gratuita, así que lo que queremos es beneficiarle con todo esto. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida a María Judith, que se unió por ahí. No sé si pueda María Judith escribirnos a través del chat eh, de qué pueblo viene, de qué iglesia, o si desea abrir el micrófono como prefiera. Saludos, buenas noches. Soy del pueblo de Arecibo, pastora en el municipio de Vega Alta. Recibí la invitación y qué bueno que puedo estar aquí para aprender más en esta tarde, en esta noche. Gracias. Bienvenida, pastora, bienvenida Ramonita, que también es recurrente aquí en los talleres, bienvenida Elizabeth, que nos acompañó en la primera sesión. Y nada, sabemos que conforme vayan pasando los minutos, pues quizás se integrarán personas adicionales, pero queremos respetar el tiempo porque es bastante el contenido que vamos a estar compartiendo esta noche. Así es que comenzamos. Bien, en este segundo tópico que estamos cubriendo esta noche, caminando la jornada de duelo y sanidad con los niños. Queremos comenzar con una base bíblica. Ramonita, no sé si quizás tú me puedes ayudar a dar lectura a esta porción. Abrí micrófono, buenas noches, Dios las bendiga. Amén. Dice la palabra, palabras de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Déjame y continúa ahí, por favor. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este es Nehemías 1, 1 al 4. Muchas gracias, Ramonita. Hilvanando un poco lo que estuvimos tocando en la primera sesión, hablábamos que el trauma en muchas ocasiones es causado por un acto de la naturaleza, ¿verdad? Algo que no tenemos control, llámese terremoto, fuego forestal, inundación, etcétera, pero hay otros que son ocasionados por la maldad del ser humano. Y hablábamos del profeta Jeremías, que le llamamos el profeta llorón, hablábamos del libro de Lamentaciones, lo que él le tocó, ¿verdad? Experimentar y como él decía, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos y como en medio de estas experiencias traumáticas que nos tocan vivir a veces, podemos ver la mano de Dios, su protección, su misericordia, su fidelidad. Y en este caso,
Ahora estamos viendo un poquito desde la óptica de Nehemías, quien también experimentó pues algo similar a lo que experimentó el profeta Jeremías, porque a ambos les tocó atestiguar ese momento histórico en que ellos fueron invadidos, en que su nación fue destruida, en que básicamente su templo también, fue todo quemado. Entonces aquí en esta porción bíblica estamos viendo cuál fue la reacción de Nehemías cuando le tocó vivir todo eso. Así que la pregunta que les hacemos, habiendo dado lectura a esa porción, ¿cómo reaccionó Nehemías a las pérdidas que sufrió? Bueno, dice la porción que se puso muy triste y lloró y fue delante de Dios. Yo me imagino que estaría totalmente derrumbado por Ujú. todo lo que estaba viviendo, como le pasó también a Jeremías. Si vemos ahí, dice que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Eso es todo parte de su reacción. Pero luego también menciona que ayunó ¿No? Y y oró. oró delante del Dios de los cielos. Así que estamos viendo que ante esta pérdida, sí hubo un proceso, ¿verdad? Que él tuvo que atravesar para manejar todo esto que tuvo que ver, pero este proceso a su vez le acercó a Dios porque provocó que ayunara, que orara, que buscara más del Señor. Okay. Así que fíjese que estamos aquí hablando un poquito de la jornada de duelo y queremos definir qué es esto de duelo. Le damos la bienvenida a María Angeli, que se une al taller y rápidamente la queremos poner a trabajar. María Angeli, ¿tú pudieras abrir el micrófono y darnos lectura a esta definición de duelo? Voy por ahí. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Aquí dice, la combinación de emociones y reacciones que experimentamos cuando perdemos algo o a alguien importante para nosotros. Fíjense que el proceso de duelo en muchas ocasiones lo asociamos con la pérdida de un ser humano, un ser querido, ya llámese madre, padre, abuelo, hermano, familiar, compañero de trabajo, de estudios, de clases, vecino. Pero el duelo no es exclusivamente cuando perdemos un ser humano, puede ser la pérdida de un bien material, puede ser la pérdida de un trabajo y así sucesivamente. Entonces, el proceso de duelo es la combinación, fíjese, de emociones y reacciones que experimentamos cuando perdemos algo o alguien importante para nosotros. Toda pérdida que los niños experimentan debido a un trauma causa duelo. Ellos van a tener, volviendo a la definición, alguna emoción o alguna reacción. Alguna emoción o alguna reacción. Así que habiendo planteado eso, vamos a ver cuáles son las etapas del duelo. Creo que salté eso, pero ahorita voy a mostrar una imagen que nos va a dar gráficamente las etapas del duelo. Pero antes de entrar en eso, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tipos de comportamiento pudiéramos observar en los niños cuando están en duelo? Y cuando decimos duelo, por ejemplo, a veces decimos una pérdida, dijimos que puede ser hasta un divorcio. Creo que eso lo mencionamos en la sesión previa, que un divorcio, los niños a veces lo sienten como una pérdida, porque antes tenían a mamá, mami y papi dentro de la casa y ahora de momento algo no está igual. ¿Qué tipos de comportamiento pudiéramos observar? Bueno, en mucho que observamos, pues tristeza profunda, aislamiento. eh, en algunos casos se demuestra también bajo aprovechamiento académico, en algunos casos este, se ve bastante. Algunos también, o depende de las personalidades de los niños, a veces agresividad. Como decimos nosotros, ese comportamiento de malas crianzas, pero mayormente algunos entran, ¿verdad? O en el aislamiento o ser muy agresivo. Y otros comportamientos que, pues, que a veces nos damos cuenta
que algo está pasando. También el apetito, el sueño que les puede cambiar, Ujú. como dijo la hermana, la tristeza. Yo he visto la tristeza de un niño de cerca. Eso. Ujú. Gracias por sus aportaciones. Mucho de esto lo estamos repasando porque en la sesión previa pudimos abarcar y si alguien, ¿verdad?, que se está uniendo hoy no ha visto la primera sesión, podemos hacerle disponible después el video que ya se subió a un canal de YouTube para que se pueda poner al día con los dos tópicos que se tocaron en la ocasión previa. Entonces, cuando estamos en este proceso de duelo, podemos pasar desde lo que sería la ira o la negación y queremos llegar a lo que le llamaríamos, ¿verdad?, este vecindario de nuevos comienzos. De ahí es donde lo queremos llevar, ¿verdad? Hay dos polos donde a veces o está iracundo o lo quiere negar, pero queremos llevarlo a, ok, esto que pasó puede traer algo nuevo, podemos seguir hacia adelante, pero la pregunta es que si movernos desde ese punto A, que sería la ira o la negación, a ese punto B, que sería llegar a ese nuevo comienzo, ¿eso es una línea recta? No necesariamente, y eso es parte de lo que vamos a ver. Miren lo que sucede. Cuando ocurre este evento, que le vamos a llamar la crisis que provoca el trauma, ¿verdad? Ese fuente falso que estamos viendo ahí puede ser la negación, la ira. También nos va a quizás inundar la desesperanza. Eso es lo que está ahí rodeando todo ese proceso. Pero si nosotros comenzamos a caminar por ese pasito que menciona ahí, el camino de la vida, seguimos hacia adelante con la vida, manejando la situación, no negándola, sino afrontándola, buscando las ayudas necesarias, buscando de Dios, ¿verdad?, en afirmarnos en nuestra fe, en esos procesos, pues entonces eso nos puede llevar a ese nuevo comienzo. Esta gráfica que estamos viendo, de alguna manera, representa un poquito lo que la vez anterior estábamos hablando el tema de las cisternas rotas, no sé si recuerdan ese punto, ¿verdad? Y de cómo a veces buscamos vías alternas para evitar enfrentar esa situación. Y mencionamos que a veces, pues, en esa negación podemos querer sumergirnos en los estudios, podemos querer sumergirnos en los deportes o en los videojuegos, con las amistades, sobrecargar nuestra agenda, pero es para no manejar las emociones que estamos teniendo a raíz de esa pérdida que estamos experimentando. Esa es una forma. Otra forma es ira. Precisamente estuve dialogando la semana pasada con una dama que me contaba que su hermana había fallecido y su sobrina, como parte de ese proceso de duelo, comenzó, una jovencita de 13 años, a llevar a cabo conductas que realmente ponían su vida en peligro con estos vehículos que usted sabe que no están autorizados para transitar las vías. Creo que le llaman Canam, yo con eso a veces digo el nombre mal, pero usted sabe, los vehículos estos de deporte no deben de transitar las vías. Lamentablemente la jovencita tuvo un accidente muy, muy fuerte que incluso le fracturó la quijada, estaba en centro médico, una situación bastante complicada. Pero todo eso surgió porque tuvo la pérdida de su mamá y entonces en ese proceso de ira comienza a llevar a cabo este tipo de conducta. Así es que vemos, ¿verdad?, un poquito, un ejemplo concreto de cómo se puede ver en arroz y habichuela, como diríamos nosotros, este proceso que estamos describiendo. Así es que, ¿por qué ustedes creen que ese puente falso de ira o negación no nos va a llevar a la sanidad? ¿O ustedes creen que nos puede llevar a la sanidad? Bueno, lo que pasa es que lo que niegas, lo que no manejas, se queda ahí y te va a aparecer de alguna manera física, mental, espiritual, por algún sitio te va a alcanzar. Y si no hay ayuda, ya sea en la parte espiritual, que
para mí, ¿verdad? Es bien, bien importante, pues la persona se va a quedar ahí navegando en ese dolor y no va a pasar a la próxima etapa de aceptación. Y Ujú. pues, las consecuencias pues, se van a ver en la conducta, de alguna manera se le va a reflejar en lo que hace, en lo que dice. Es lo que le llaman asuntos no resueltos o en inglés le llamamos unresolved issues. Yo les puedo contar que, bueno, hace más de 10 o 20 años atrás, la tía de mi mamá falleció. Ella vivía en Estados Unidos, pues no teníamos una relación necesariamente bien cercana, pero pues sí, era un familiar nuestro. En ese momento dado, yo justo acababa de ser ascendida a un nuevo puesto. Mi familia viajó para el entierro, pero yo no pude hacer los arreglos en el trabajo y me quedé. Así que en algún sentido yo no pude manejar eso. Y pasaron 2 años y no, ¿verdad? 2 años después, un día yo ando caminando por Plaza Las Américas con mi mamá y estamos hablando del tema y de momento ahí, wow, me empiezan a bajar las lágrimas. Y fue como que llegar al punto de procesar algo que a lo mejor por el ajetreo de la vida diaria no me había tomado el tiempo para procesar la emoción de la pérdida de ese familiar que a pesar de que no era un familiar cercano, pero que nosotros como seres humanos tiene que llegar ese momento de poderlo procesar. Así que lo evites tú o no, si no lo quieres manejar ahora, tarde o temprano va a llegar el momento en que vas a necesitar manejar esa emoción. Mire, Dios nos creó con la necesidad de pasar por el proceso de duelo cuando enfrentamos pérdidas. Y dentro de este proceso, la confianza va a ser esencial para el sentido de seguridad y de valor y forma base para todas las relaciones. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque recuerde que este adiestramiento nosotros lo estamos enfocando en cómo llevar a un niño a pasar esa jornada de duelo. Y si usted va a acompañar a un niño o a un joven o realmente a cualquier ser humano, porque recuerde que esto lo podemos extrapolar para todas las edades, cualquier relación siempre se va a basar en ¿qué? En la confianza. El que una persona se pueda abrir a ti para confiarte sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias, necesita tener un sentido de seguridad y de valor. Y ese sentido de seguridad y de valor forma la base para todas las relaciones. ¿Okay? Hasta ahí, dudas o preguntas, comentarios, reacciones, estamos bien, vamos muy rápido. Yo me imagino que eventualmente vas a cubrir las cosas que nosotros algunas veces le decimos a esta persona que es doliente, ¿verdad? Así Vamos que a ir no a me voy. eso y particularmente en la segunda sesión que vamos a hablar el tema de déjame decírtelo exactamente, aprendiendo a escuchar bien. Como quizás antes de nosotros empezar a hablar, necesitamos primero escuchar, ¿ok? Vamos allá. Bien, voy a Así es esperar que, allá. dale, pero vamos a llegar con el favor de Dios. Yo quiero que de momento, ¿alguien más quería hacer un comentario? Adelante. Veo que está Katy. Raquel, Pues ya que Adelante. sí sería, porque no, sí, ninguno de nosotros puede María estar. Angeli por acá. Hola. Hola. Si me ven hace un poquito que estoy caminando y como vi cuando enviaste por el WhatsApp Ajá. la invitación, pues me uní, así que si me ven, me escuchan agitar por eso. Yo no quiero que ella Ok, se Ok. pero se recuerde escucha de como que ella, otra voz por ahí. Ok. Sí, vamos a solicitar que si las personas no están haciendo un comentario o reacción al momento, que por favor pues se pongan en mute. Ok, pues seguimos. Quiero que de momento tomemos un momentito para reflexionar. Piensa en la gente en tu vida en quienes tú confías y que te hagas la pregunta, ¿por qué tú confías en él? Si lo quieres quizás compartir por el chat o si quieres abrir el micrófono, eso lo dejamos a discreción de cada persona. A veces las Bueno, personas mi mamá, Ajá, sí, disculpa. A veces las personas que uno piensa ¿verdad? Que
¿Por qué confías en ellos? Muchas de las veces porque ya anteriormente has pasado por alguna situación y personas que saben escuchar, te dan buenos consejos, están ahí, no importa la situación. Como dice la palabra, ¿verdad? Nos confesamos unos con otros. Es esa, esa coinonía, esa apertura que Dios nos da en ciertas personas. No todo el mundo, verdaderamente, uno no confía en todo el mundo. Claro. Eso es lógico, pero hay ciertas personas bien significativas en la cual que uno sí sabe que puede confiar y uno dice, y Dios hace como unos links, ¿no? Como unas conexiones muy particulares para crear esa confianza. Eso es así. Gracias, Elizabeth. María Angeli, creo que querías comentar algo. Sí que obviamente cuando uno piensa en alguien que confiar, yo pienso en mi mamá. Y pues las razones, pues parte de lo que dijo la compañera, es alguien que quiere lo mejor para ti, que te cuida constantemente y lo ves, ¿verdad? En el progreso de la que tú vas creciendo y experimentando todas las cosas que te pasan. Cuando uno va a buscar ayuda, la primera persona que yo pienso, ¿verdad? Es mi mamá, porque yo sé que ella va a estar ahí para mí. Ok. Fíjate, Ramonita comenta aquí en el chat, dependiendo de la situación, confiamos en las personas que nos escuchan sin juzgarnos, que guardan nuestra privacidad, que nos acompañan. Yo quiero aquí hacer un paréntesis. Quizás algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de visitar la página web avivemos.net, en donde hay un estudio que nosotros realizamos, se llama Cultura Juvenil Global, en donde encuestamos más de 9.000 participantes, eso fue para el 2019, de más de 20 países distintos. Y lamentablemente, una de las cosas que salió a relucir, hablando de este tema de en quién nosotros confiamos, es que los jóvenes no necesariamente confían en los pastores. Y eso es algo que yo sé que aquí pues habemos pastores presentes. Necesitamos trabajar ese tema. ¿Cómo podemos construir esas relaciones para que vuelva a haber esa relación de confianza? Pero nosotros pues definitivamente cuando vamos a manejar estos procesos de duelo, vamos a buscar una persona cercana a nosotras, posiblemente una persona que comparte nuestra misma fe, una persona que tiene sabiduría con quien ya tenemos confianza. Así que ahí ya ustedes han contestado en quién ustedes confían y por qué confían en ellos. Y posiblemente cuando tú quieras que alguien confíe en ti, tú vas a tener que emular las mismas conductas que viste en esa persona que te provocó esa sensación de seguridad y confianza para tú abrirte a esa persona. Así es que la pregunta de los 64.000 chavitos sería, ¿de qué maneras podemos construir relaciones de confianza con los niños? Y yo aquí quiero hacer un comentario a base de uno de los libros que nosotros hemos promovido a nivel de Latinoamérica y que incluso estamos llevando conferencias en los distintos países y planificamos a futuro también traer esa conferencia aquí a Puerto Rico. Se llama la conferencia Generaciones, a base del libro por el mismo título, Generaciones, del pastor Howe y la pastora Leah, que tienen una iglesia en Singapur que se llama Heart of God Church. Y ellos mencionan, ¿verdad?, que uno de los retos es que los niños y los jóvenes que vienen subiendo, cuando pasan de grado, el maestro les cambia en las escuelas. Cuando están en casa, a veces ya mami o papi no están porque se divorcian, ¿verdad? Y no es que no están del todo, pero quizás no están presentes todo el tiempo como quizás estaban antes. Entonces, lo que más les sucede a ellos es que no hay una figura constante. Y a eso se les suma que esa relación que ellos van desarrollando, por ejemplo, con ese pastor de jóvenes, y en muchas ocasiones el pastor de jóvenes ve ese puesto como un peldaño hasta que se abra la oportunidad para convertirse en el pastor general. Entonces, este pastor Leah y pastor Howe proponen en este libro la importancia de no, mira, si tú eres pastor de jóvenes, quédate ahí con ese grupo de jóvenes, dale continuidad a ese grupo de jóvenes, porque
justo lo que los jóvenes no han tenido es una figura constante en su vida. Y el que tú puedas ser esa figura constante, ya sea como pastor de niños o como pastor de jóvenes, pueda ser la única persona en su vida que se mantenga constante por lo que acabamos de decir, ¿verdad? En la escuela cambian de líder y así sucesivamente. Así que doy eso como un trasfondo, como algo que quizás, yo sé que aquí hay pastores y líderes que me están escuchando, algo que dirían en inglés, food for thought, algo en qué pensar. Pero les pregunto, hago la pregunta abierta, ¿de qué maneras podemos construir relaciones de confianza con los niños? Veo que por ahí se conectó una persona que en la descripción no me aparece el nombre, si esa persona se puede cambiar el nombre para saber quién nos acompaña o si puede en el chat escribir nombre, pueblo e iglesia a la que pertenece, se lo agradecemos. Adelante, Elizabeth. Sí, hay una de las cosas que a veces um, que debemos de utilizar, ¿verdad? Para poder llegar a los niños y nos pasa. El trabajo, ¿verdad? De tantos años de trabajar con niños. Yo tenía madres y tenía pues líderes que me decían, yo no sé cómo tú le sacas información a los niños. Y es crear ese espacio en ellos de esa confianza y de escucharle. Y algo bien particular que ellos, si abre la confianza, es que a mí me ha resultado, y uno tiene que tener mucho cuidado, si tú prometes algo, cúmplelo a ellos, porque te aseguro que si lo cumples, ellos sí van a ver en ti que tú eres una persona de palabra, porque lamentablemente, pues, los adultos a veces fallamos en eso con los niños, de entenderlos, de escucharles y, y de también de explicar las cosas como son. No que, no, pero esas cosas tú no las puedes entender. Hay maneras de cómo explicarle a un niño de 8 años. Hay maneras de explicarlo a un preadolescente. Y esas, porque los niños tienen muchas lagunas. A mí me pasaba mucho cuando tenía un estudio bíblico con niños en un, ¿verdad? Un tiempo que estuve en Guinea y yo siempre daba oportunidad para preguntas. Y el pastor se reía siempre de mí porque él decía, hermana, pero si que usted hace un culto evangelístico, lo mismo que yo estoy, un culto, perdón, un estudio bíblico, lo mismo que se hace con los adultos. Y yo, pues es que se puede, pastor, es que se puede. Porque él piensa que no, porque son niños, no. Y habían preguntas, y las preguntas había que contestárselas. Y eso va creando confianza en los niños de poder contar contigo y de poder que decir, yo tengo la confianza de poder hablar con ella. Y se abren y cuentan cosas que uno se entera Gracias. que los padres no se creen y de verdad que es bueno. 100% cierto. Y yo voy a resumirlo en una palabra y se llama integridad. Y lo digo con mucho pesar, pero lo digo, ¿verdad? Para que nos amaquee. Lamentablemente, desde la pastoral hasta los padres, madres, abuelos, abuelas encargados, estamos careciendo de integridad. Integridad, una definición sencilla de integridad es, yo hago lo que digo. Si yo digo que mañana te voy a buscar a las 7, te busco a las 7. Y nosotros sabemos que hay cosas que pasan en el camino. Y tú todos los días, mañana a las 7, mañana a las 7, siempre lo buscas y de momento un día pasó algo, amén, el niño va a entender eso. Pero si tú siempre le dices a las 7 y llega a las 7:30, a las 8, a las 8:15, ya no tienes palabra, que es lo que estabas mencionando. Ya se va rompiendo esa confianza. Y estoy dando un ejemplo sencillo de hasta la puntualidad. Sí, sí, eso tiene mucho que ver. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Que enseña con seriedad e integridad. Y eso es algo que nos debe identificar a nosotros como maestros o, ¿verdad? Líderes de niños o cualquier persona que quiere discipular a otro. Enseña con seriedad
e integridad. Muy buena la palabra. Gracias, gracias. Ok, pues seguimos. Déjame ver por aquí. Ok, la confianza se desarrolla con el paso del tiempo. Fíjate que ahí estamos desarrollando lo mismo que acabamos de decir. A medida en que consistentemente le demostramos amor y respeto a los niños. Así es que esto es algo que requiere tiempo y en un tiempo como el nuestro, en donde le llamamos, ¿verdad? El tiempo, la era del microondas, que queremos todo en 30 segundos, donde la gente piensa que está conectada porque somos amigos en Facebook, TikTok, Instagram, pero realmente estamos conectados, pero no hay una relación profunda, ¿verdad? Y para que haya esa confianza tiene que haber una relación profunda que se desarrolla con el tiempo. No podemos confundir dinga con mandinga. Así es que yo creo que esta era el slide que creo que se sacó del lugar, pero ya esto pues lo vimos. Así que voy a pedirle a alguien, no sé si a lo mejor Katy puede abrir su micrófono y dar lectura a este pasaje. Que no hemos escuchado de Katy todavía. Pero si no, veo por ahí que está conectada Melissa o la pastora María Judith. Alguien que nos ayude con la lectura. Si no, yo leo. Estoy por aquí, Ahí está. María Judith. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Continúe, por favor, Pastora María. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y aquí al final. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Segunda de Corintios 1, del 3 al 7. Muchas gracias, Pastora María. Fíjese que aquí estamos reforzando algo que mencionamos en la primera sesión. Nosotros no podemos dar lo que nosotros no hemos recibido primero. Fíjate que ahí nos dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Pero es porque primero nosotros hemos sido consolados por Dios. Así que es importante que nosotros, si hemos atravesado un proceso de duelo, que ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los seres humanos, si hemos vivido lo suficiente, ya hemos tenido que atravesar este tipo de proceso, hayamos podido recibir esa consolación de parte del Señor para a su vez poder compartir nuestra experiencia con otra persona. ¿Alguien que quiera abundar sobre esto? ¿Qué dice este versículo sobre nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás? Raquel, te traigo un Adelante. ejemplo. María Angeli, tienes toda la razón. Recientemente mi mejor amiga perdió a su mamá y yo no sé por qué yo no la podía ni llamar. O sea, yo estaba más afectada que ella y en ese sentido yo sé que yo no he pasado por ese proceso. So, yo decía, pero ella se ve más fortalecida que yo y pues, uno piensa como si fuera mi mamá, Dios mío. Y en ese aspecto tienes toda la razón.
Dios, cuando nosotros pasamos por pruebas, ¿verdad? Por situaciones, que Dios nos da la victoria, pero, ¿verdad? Sabemos, nos da las herramientas, pero es a través de la experiencia de la vida que entonces luego podemos ser útiles, ¿verdad? Y servir a los demás que estén pasando por la misma situación. Claro. Si, por ejemplo, una persona va a administrar a alguien que está en un proceso de rehabilitación porque ha sido usuario de drogas o de alcohol, quizás la persona más apropiada para administrar va a ser una persona que ha atravesado por la misma experiencia. Ahora, eso no quita que alguien que no ha atravesado esa misma experiencia, solo porque tiene la esperanza de Dios y el amor de Dios y la palabra y la verdad de Dios en su vida, va a poder ministrar una palabra de fe. Pero quizás más efectivamente lo va a poder hacer alguien que ha atravesado ese proceso. Lo mismo, ¿verdad? En el caso de la pérdida de un familiar, de una amistad. Gracias Marangeli por compartir eso. Así que nuestra experiencia de sanidad se convierte en un testimonio poderoso de esperanza para niños que están atravesando ese mismo proceso. Y wow, la vez anterior mencionábamos los distintos tipos de procesos tan complicados que en ocasiones tienen que atravesar los niños. Yo hoy tengo puesta esta pulserita y quizás algunos de ustedes conocen este símbolo que es de la organización Voz de los Mártires, y ellos se identifican con este eslogan que dice, yo soy N o I am N. Y N o N o este símbolo que es por el alfabeto allá, creo que es arábico, la N de Nazareno. Significa que yo soy nazareno, es como decir yo soy cristiano, y así es como te identifican. Y muchos de estos, a veces son niños, jóvenes, adultos, que por identificarse por ser nazarenos, les toca entonces vivir situaciones verdaderamente traumáticas. Estamos hablando a veces de violaciones, expropiaciones, tanto de negocios, de casa, de todas sus pertenencias, tener que irte del país. Pero muchos de esos han atravesado un proceso de sanidad y han compartido sus testimonios. Y yo les invito, ¿verdad?, a que busquen ese website, ese sitio web de Voz de los Mártires, y ahí está la serie completa. Usted la puede incluso dar en su iglesia. Son testimonios poderosos de esperanza. En este caso, nosotros estamos focalizando, ¿verdad?, en niños que están atravesando ese mismo proceso, pero tenemos que tener claro que hay muchos niños que hoy día han tenido que convertirse en refugiados. Estamos hablando ahora mismo de lo que es la ventana 1040, esa zona que por ser predominantemente islámica, por la guerra religiosa, ¿verdad? Tienen que moverse, pero sabemos que esto está ocurriendo ahora mismo en el mismo Israel. Esto está ocurriendo en Ucrania y Rusia. O sea, hay muchas guerras sucediendo, hay muchas situaciones que están provocando trauma a nuestra niñez, y por eso es que este tema que estamos tocando esta noche es tan relevante. ¿Ok? Así es que estamos ya justo a las 7:39 de la noche, casi llegando al punto medio, terminando el primer tópico, que es caminando la jornada de duelo con los niños, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a la reflexión y próximos pasos, pero antes de llegar a eso, yo quiero rebobinar aquí a esto, ¿verdad? Porque sé que quizás hubo gente que se unió posteriormente, y mirando esta gráfica, vemos ahí que hay un evento, una crisis, llámele divorcio, llámese el fallecimiento de algún familiar cercano, etcétera. Y necesitamos que ese niño vaya caminando no hacia esos puentes falsos que le llamamos la negación o la ira o la desesperanza, sino llevarlo a ese nuevo comienzo. Y eso es lo que ahora, en los próximos que vamos a estar hablando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llevarlo hasta allí, a ese nuevo comienzo? Pero ahorita mencionamos que si esto es un proceso lineal, y tenemos que aclarar que no lo es, que yo puedo tener esa crisis y moverme a pensar, no, pero esto puede traer algo positivo, algo bueno puede salir de esto, pero luego
vuelvo a la negación, vuelvo a la ira y vuelvo para atrás, vuelvo para adelante, porque las emociones no son un proceso lineal. Yo puedo ir para adelante y vuelvo para atrás, subo, luego bajo, etcétera, y es parte del proceso de las emociones. De hecho, aquellos que tuvieron la oportunidad de coger el taller Te presento Generación Alfa, hablamos de la pérdida que ha significado para esta generación alfa, donde a nivel mundial más de 8 millones de niños perdieron a su cuidador primario, llámese papá, mamá, abuelo, abuela o encargada. La persona que estaba a cargo, cuidador primario de ese niño, hay más de 8 millones de niños alrededor del mundo que perdieron a ese cuidador. Así es que nuevamente es un tema bien relevante, pero aún en medio de todo este proceso de COVID que le provocó tanta pérdida a los niños y a los jóvenes, ellos vieron cosas positivas, ese nuevo comienzo, ¿verdad? Como cuando estuvieron encerrados en el COVID, vieron, mira, mami y papi me prestaron más atención, porque antes estaban todo el tiempo envueltos en 20 cosas del trabajo, distracciones, etcétera, y ahora como cerró todo, tuvimos que estar en casa y pasar más tiempo. Entonces, que sí, ellos sufren una pérdida. Oye, tuve que dejar de ir a la escuela, tuve que dejar de ir a la iglesia, X, Y, Z, pero mira, también veo esto positivo que pasó. Ok, vamos a recapitular con estas preguntas para ir cerrando este primer tema que hemos tocado esta noche. ¿Alguna vez has tratado de construir un puente falso para ser sanado del duelo? De ser así, ¿qué pudieras hacer diferente? Estamos mencionando que nosotros queremos llevar a los niños a un proceso de sanidad, pero nosotros tenemos que asegurarnos de nosotros haberlo hecho de la manera correcta en primer lugar. Si usted quiere sacarle un snapshot a estas preguntas, como dijimos la vez anterior, y mañana por la mañana usted con su tacita de café reflexiona sobre estas preguntas. Si has experimentado trauma y pérdida en el pasado, ¿cómo te pudiera ayudar a acompañar a un niño que está atravesando el proceso de duelo a sanidad? Y número 3, puedes pensar en una o dos maneras en que desarrollarás una relación de confianza con un niño para poder acompañarlos en el proceso de sanidad. Estas son algunas preguntas que nos tenemos que plantear, reflexionar y entonces ver cómo vamos a ir aplicando esto que hemos estado dialogando en esta noche. Hasta aquí, hasta este punto, que vamos más o menos a mitad de camino de lo que vamos a discutir hoy. ¿Dudas o preguntas? Raquel, algo que me ha pasado es que como, ¿verdad? Que quizás tú sabes, los demás no, yo he pasado por demasiadas, demasiadas situaciones de pérdida en la familia, en la gente bien cercana. Y pues uno va acostumbrándose a que tienes que hacer unas cosas particulares para mantenerte sana, porque tú no, si tú te derrumbas, pues otra gente se va a afectar. Pero lo que me está pasando es que entonces la gente piensa que yo, pues yo no lloro, que yo no sufro, que se me murió mi hermana, mi hermano, aquel y el otro. Y he tenido que aprender a dejarme ver sufriendo también, porque aunque uno se hace fuerte, todo esto duele, duele, duele. Y la gente tiene que saber que soy humana también, que soy cristiana, que tengo fortaleza, que tengo un sistema de apoyo, pero que también me pasa lo mismo que le está pasando a ellos y ayudarlos entonces a que cada uno a su ritmo vaya sanando poco a poco, Muy porque bien. algunas veces Excelente. me traen situaciones asumiendo que yo soy como que una roca, que no, y yo, ay Dios mío, que no lleguen donde mí con eso, pero nada. Excelente. Gracias por compartir eso, Ramonita. Definitivamente nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. En nuestra alma residen nuestras emociones y, ¿verdad? Tenemos el mejor ejemplo, Jesús, ante la tumba de Lázaro, aún quizás él sabiendo que iba a resucitarlo, lloró. Sintió empatía por ese que estaba teniendo la pérdida, por sus panas fuertes, como yo digo, ¿verdad? María y Marta, porque ellos eran íntimos. No, tú no invitas a cualquiera a tu casa. Y Jesús pasaba tiempo en la casa de Lázaro, Marta y María.
y Jesús lloró. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando vino aquí a la tierra, nos dio ese ejemplo, nosotros debemos de poder exteriorizar nuestras emociones. Ok, damos la bienvenida. Vemos por aquí que se ha conectado Ilia, se ha conectado Daisy, se ha conectado otra Sonia Rodríguez. Si les es posible, escribir en el chat pueblo desde donde nos, ¿verdad? Se conectan y iglesia a la que pertenecen. Eso sería chévere. Muy bien. Pues vamos ahora entonces a dar comienzo a esta segunda parte de lo que vamos a estar cubriendo hoy. El tema es trauma de quebranto a plenitud. Ya en la ocasión anterior tocamos dos tópicos, nuevamente repito, para beneficios de los que quizás se están integrando hoy. Si desean ponerse al día con lo que se discutió en esa primera sesión, podemos compartirle el enlace de YouTube de la grabación de Zoom que se subió a un canal de YouTube. Aquellos que estén interesados en recibirlo, pongan por favor en el chat el número de su celular y yo le puedo enviar el enlace por WhatsApp posteriormente. O si prefieren que se lo envíe a un correo electrónico, pues me ponen su dirección de correo electrónico. Y antes de entonces comenzar a esta segunda parte, les recuerdo que la última sesión de este taller va a ser el 1 de abril a las 7 de la noche, nuevamente también vía Zoom, vamos a estar poniendo el afiche con la información de conexión al Zoom, tanto en el grupo en Facebook One Hope Puerto Rico. Usted siempre nos puede seguir allí y siempre que hay un taller nuevo, allí es donde lo vamos a publicar. Ok, veo que Ilia nos acompaña de la MI de Villa Laguna. Bienvenida. Ok, bien, pues arrancamos ahora con este tema, aprendiendo a escuchar bien. Quiero que ahora tú te hagas esta pregunta. Piensa en una ocasión en tu vida en la que alguien te escuchó bien. ¿Cómo supiste que de verdad te estaban escuchando? ¿Cómo te sentiste a causa de la manera en que te escucharon? No sé si hay alguien que quiera, ya sea en el chat, escribirnos la respuesta a estas preguntas o si prefiere abrir el micrófono y compartirnos su experiencia. Por acá, María Ángel. Adelante. Me ha pasado, ¿verdad? Que he compartido con alguien hablándole de alguna situación y cuando esa persona me mira, tú ves como que, ay, siento que está sintiendo la tristeza que yo estoy sintiendo, se les salta una lágrima, y ahí tú me dices, wow, me está escuchando, porque ¿verdad? Cuando recíprocamente el sentimiento, ¿verdad? Aunque no es con ella, lo comparte, pues de esa manera yo estoy segura que me está escuchando. Ok. Gracias, Marandeli, por compartir eso. Mire, yo trabajé por 10 años en servicio al cliente, específicamente en vía telefónica. Bueno, como representante de servicio solo 2 años, posteriormente pues yo hacía los monitoreos de calidad, era supervisora, era gerente, manejaba proyectos, etcétera, pero a lo que voy, 2 años escuchando a la gente. Usted sabe que nos daban muchos adiestramientos e incluso posteriormente nosotros tuvimos que dar muchos adiestramientos sobre cómo, aún ya sea vía telefónica o presencialmente, tú escuchar lo que se llama activamente. Lo que mencionaste, María Angeli, es bien importante. El contacto visual. ¿Cuántas veces nosotros estamos escuchando a alguien, pero a la misma vez estamos en el celular, texteando? O sea, la persona, a la mujer te está compartiendo una situación traumática, súper fuerte, esto y lo otro. Y
Y tú ahí, en el texto, en el email, o sea, no le estás prestando toda tu atención a esa persona. Esa es una. Así es que esa es una. Menciona Ramonita aquí por el chat y eso también le voy a comentar, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, tomas nota de lo que te están diciendo o puedes repetirle a la persona en tus propias palabras a ver si tú entendiste correctamente lo que esa persona te estaba diciendo. Y eso son maneras de demostrar que tú estás escuchando activamente. Entonces, muchas ocasiones cuando tú escuchas de esa manera, la gente lo nota. Y como decía quizá Elizabeth ahorita, se abren más a ti porque dice, espérate, es que esta persona me está prestando atención. Elizabeth decía, los niños te cuentan unas cosas. A mí, como pastora de jóvenes, me pasa eso. Los jóvenes a veces me cuentan cosas que yo digo, yo quisiera no haber tenido que escuchar eso. Lo digo de broma, ¿verdad? Uno siempre quiere escuchar lo que ellos tengan que compartir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te cuentan todo esto? Porque a veces mami y papi no le están prestando atención. Y de momento ellos encuentran una persona que les está escuchando de verdad. Y ellos pueden notar a alguien cuando es genuino, cuando es sincero. Y cuando ven eso, pues aprovechan la oportunidad. Así que fíjate que ahí estamos quizás contestando un poquito cómo te sientes. Tú puedes percibir que hay sinceridad, que hay honestidad, que es alguien genuino, en que te están escuchando no porque hay una agenda oculta, no porque hay un interés, sino por interés digo en el mal sentido de la palabra, sino que es un interés, voy a decir, genuino. Ok. Y es bien importante para nosotros lograr ser empáticos, ponernos en los zapatos. Si a mí me estuvieran contando esto, ¿cómo me gustaría a mí que me escucharan? ¿Sí? Por eso te estamos remontando a cómo tú te sentiste cuando alguien te escuchó de verdad bien. Así que mira lo que dice Proverbios 18, versículo 13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Yo les voy a contar. Déjenme inhalar y exhalar. Hace unos años atrás, cuando yo estaba estudiando en el Seminario Teológico de Puerto Rico, hicimos algo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de participar de esto, que se le llama el retiro del silencio. Alguien levante la mano si ha tenido esa experiencia única. Por un fin de semana entero hay que seguir unas ciertas instrucciones. Usted se sienta allí en un círculo, en silencio. Y hay unas normas, o sea que no es que no puedes hablar, pero para poder hablar tienes que cumplir con unas normas. Y estábamos en silencio. Y dentro de ese proceso de silencio, una de las personas comienza a hablar y empieza a relatar que ella no podía perdonar a su papá porque su papá había hecho algo muy terrible, X, Y, Z. Y mire lo que dice ahí el proverbio 18:13, al que responde palabra antes de oírle, fatuidad y oprobio. Y yo, en ese retiro del silencio, hablé y dije, no, pero es que tú tienes que perdonar a tu papá, porque es que la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos y a Dios por sobre todas las cosas. Yo le tiré toda la palabra del mundo. Y lo que yo estoy diciendo es cierto, la Biblia lo dice, es más, dice Jesús cuando nos enseñó a orar, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, no importa lo que tu papá haya hecho. Y yo, ¿verdad? Yo era un poquito más jovencita, menos experiencia. Y siguió el retiro del silencio, cuando, ¿verdad? Yo me bajé de la trifulca que yo misma hice, ¿verdad? Me bajé, me volví al silencio, estábamos en silencio allí, siguieron pasando los minutos, las horas. Y esa noche, cuando volvimos a la rueda del silencio, la muchacha se abrió y contó cómo ella había tenido que ver cuando su papá, con un bate, le había caído a cantazos a su mamá y ella vio cómo su mamá estaba ensangrentada, se la tuvieron que llevar al hospital. Entonces fíjese que todo lo que yo le dije sigue siendo correcto.
perdónanos nuestras deudas, hay que amar al prójimo, todo eso sí que, pero cuán importante es nosotros poder orar, escuchar, mejor dicho, porque en la medida que yo primero escucho, me puedo poner en los zapatos de esa persona y entender por qué se le está haciendo difícil perdonar. Y lo que hablábamos ahorita, María Angeli, de que, oye, si yo no he pasado por esa experiencia, que definitivamente, gracias a Dios, yo nunca tuve que pasar por esa experiencia de ver una situación de violencia doméstica en mi hogar, pues quizás no voy a ser la persona más apropiada en poder hablarle a esa persona. Elizabeth, adelante. Mirando, ¿verdad? Lo busqué en otra versión o en otra traducción, ese versículo bíblico, y dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Entonces, es el ejemplo, ¿verdad?, que traes específicamente, y yo decía, ok, muy atinado, ¿no? Ay, pues sabemos que esa es la Reina Valera, la que leíste, pero el entender que a veces tomamos algún juicio o tomamos ya palabra sin haber escuchado primero los hechos, sin haberlo escuchado primero, qué es lo que está pasando, cómo te sientes, qué fue lo que sucedió. Y no, a mí me ha pasado, por ejemplo, a veces en consejería, etcétera, yo le digo a la persona, ok, primero necesito escuchar qué fue lo que sucedió. Y la persona se queda en silencio, pues yo tengo que esperar que él diga, porque yo no puedo hacer nada hasta que no diga. Yo le dije, tómate tiempo, no hay ningún problema. Yo estoy aquí para escucharte, tómate el tiempo que necesites. Y respira hondo, respira profundo, y cuando estés listo o estés lista, pues habla. Y mucha gente, y eso sucede mucho, porque tomamos rápidamente la manera de, pues, de decir y explicar rápido nuestros puntos y que son muy válidos, muchos, ¿verdad? Los tomamos de la Biblia y todo lo demás, pero en consejería mayormente definitivamente se lleva a cabo de que tenemos que escuchar, atender, escuchar y observar. Y luego entonces es que entramos en acción, como dice uno. Gracias por compartir esa otra versión. Ustedes saben que yo soy amante de la Valera del 60, pero soy consciente que muchas otras versiones nos amplían, ¿verdad? Nos ayudan a comprender mejor. Mira lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airar. En esos talleres que yo tenía que dar de escucha activa, siempre usted ha escuchado eso que dice que tenemos dos Dos orejas veces. y una boca, ¿verdad? O sea que debemos de hablar menos y escuchar más. Así es que yo quisiera, vamos a utilizar un ejemplo de algo que está lamentablemente sucediendo mucho a los niños y a los jóvenes. Y vamos a utilizar este ejemplo para demostraciones de escucha activa con el tema este del bullying. Y usted sabe que lamentablemente esta es la orden del día que incluso en ocasiones está llevando a niños y jóvenes a no querer ir a la escuela, o mucho peor, a entrar en depresión, o peor aún, a entrar en pensamientos e intentos suicidas. ¿Por qué? Porque me están bulleando en la escuela. O sea, por eso no lo podemos tomar a la ligera. No mencioné el ejemplo, pero hago estas preguntas y lo que quiero es que primero se imaginen que un niño va donde una maestra y el niño le dice, mira, a mí sí, los estudiantes me están bulleando, me están maltratando, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo incómodo, etcétera. Y la maestra, ¿qué hace en muchas ocasiones? Ay, es que eso pasa. Eso pasa, Ramonita, tú que has estado en ese escenario, ¿qué hacen a veces los maestros? Pues eso mismo, no te preocupes que eso va a pasar, o después yo hablo con Juanito y le digo, y que algunas veces hablan, otras veces ni siquiera hablan. Este, déjate, Sí. esas son tonterías, Ujú. no le hagas caso. Minimizamos ¿verdad?
la importancia que le está dando el niño, porque esa es la cuestión. Ujú. El niño le está dando una importancia porque le está sucediendo a él. Entonces minimizamos eso. Le decimos, como bien decía Ramonita, ¿sabes? Pues, no, mira, eso va a pasar, no te preocupes, no prestamos atención, que en muchos de los casos esa es la reacción, no prestar atención a los niños. Y nos pasa constantemente y uno lo ve, no se le presta atención. Entonces, minimizamos eso, no le damos importancia, no le validamos lo que él está sintiendo y esos sentimientos, lo que le está sucediendo. Ahí perdemos confianza en muchos de nuestros niños para poder ser abiertos, ¿verdad? Y poder expresar lo que están sintiendo. Gracias. Y me voy a desviar brevemente del tema, pero recientemente tuve la oportunidad de escuchar al líder de la Coalición de Prevención de Suicidio. Y él hablaba precisamente de eso, de que en muchas ocasiones el niño o el joven antes de cometer el suicidio fue y habló con alguien y esa persona fue indiferente a algo que se estaba planteando. ¿Por qué? Porque recuerde, en el mundo de ese niño o ese joven, eso es algo súper importante. Pero a lo mejor dentro de tu escala de valores, dentro de tu experiencia, ese dice, ay, pero eso es una tontería. Pero para ese niño, para ese joven, eso es algo grande. Así es que, perdonen que tenga aquí como que un poquito de... Quería específicamente indicar, eso pasa mucho con las personas que pues expresan que, ¿verdad? Y que tienen pensamientos suicidas, situaciones bien lamentables, pasando por mucho dolor. Algo nos pasó en una iglesia y y me llamaron porque querían saber cómo poder intervenir, que lo contó Calmari, ¿verdad? La vez pasada, pero me sucedió con otra maestra que me llama indicándome, Elizabeth, tengo una preocupación por una situación de una de las niñas y no es solamente, ¿verdad? Situaciones de pensamiento suicida, situaciones que se están dando mucho con nuestros niños, el bullying, etcétera, y eran unas niñas que estaban pasando por una situación de predadores sexuales con las redes. Y entonces eso fue algo bien particular. La maestra se dio cuenta de unas cosas, empezaron a indagar, entonces ella me dice, mira, algo ha pasado y entonces me explica. Entonces yo le di las indicaciones, lo que tenía que hacer y todo lo demás para poder atender la situación. Y estas son situaciones bien delicadas que muchos de nuestros niños están pasando. Podemos hablar de trata humana, abuso sexual, podemos narcoexplotación. Muchos de nuestros niños también pasan. Son tantas situaciones que se están dando hoy día y tenemos que definitivamente escuchar y validar lo que ellos están pasando. Gracias, Elizabeth, por elaborar en eso. Y fíjese, aunque yo no elaboré en el ejemplo, pero ¿verdad? No hay que elaborar mucho para uno imaginarse, porque lamentablemente sabemos que pasa muy a menudo que a veces la maestra lo que hace es que es indiferente, no toma en serio, y eso provoca que el niño pierda la confianza. Entonces, quizás la próxima vez que lo bulean o que incluso existe algún tipo de agresión física o de alguna otra índole, el niño la próxima vez ni va donde el maestro, ni va donde el director, pues dice que la última vez yo fui, le dije y no se hizo nada al respecto. Así que volvemos al tema de cómo nosotros vamos a construir esa confianza. Y para poderlo hacer, nosotros tenemos que tener una escucha activa, por eso es que hemos hecho énfasis en esto. Vamos a primero escuchar antes de hablar y necesitamos tomar nota. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los sentimientos que ese niño o ese joven me está expresando? Obviamente, como pastora de jóvenes y obviamente pues como líder, maestra de escuela bíblica que he sido en mi iglesia por más de 20 años, he tenido que ver muchos casos y yo sé que muchos de los que están aquí también han tenido que ver muchos casos eh, muy difíciles de manejar. Pero recientemente escuché uno
que me impactó, y de hecho fue en RENEM, en el Retiro de Entrenamiento Nacional en Misiones de AMIES, que fue hace como 2 fines de semana atrás, en donde un director escolar menciona que al regreso de la pausa por Navidad, del receso navideño, uno de los jóvenes seniors en su escuela llegó con el papel que notificaba que él ya no se llamaba Dani, que ahora se llamaba Isabela. ¿Y cuál fue la reacción de ese director que tuvo que decirle a todo el plantel escolar, tanto maestros como estudiantes? Lo vamos a llamar así, ahora le vamos a llamar Isabela, nos vamos a referir a él como ella. Es un tema incluso legal, que es algo difícil para nosotros digerir, especialmente porque ese director también era un pastor, o sea que él tenía muy claro cuál es la postura, pero enfatizó que lo que nos compete a nosotros es amar a esa persona. Y él nos relató cómo, según el semestre siguió transcurriendo, ese joven llegó a su oficina y le dijo, yo sé que usted no avala lo que yo estoy haciendo. Y él le dijo, y usted no me quiere. Y ese director, mostrando el verdadero carácter de Cristo, le dijo, no, yo no te quiero, yo te amo. Estamos hablando de un joven que está diciendo, ya yo no soy un nene, yo soy una nena. Y ese joven, nuevamente, porque alguien no empezó a hablar, sino que primero quiso escuchar y mostró amor, se abrió para contar la historia. Y la historia había sido que su padre había abusado sexualmente de él sistemáticamente. Entonces, no es que nosotros justificamos la conducta, pero cuando primero escuchamos qué es lo que ha provocado esta reacción o esta conducta, podemos ser más efectivos, incluso cuando vayamos a administrar. Mira algunas respuestas que a veces damos que son incorrectas. Ahí es que tú eres demasiado sensible. Tú no deberías de permitir que eso te hiera. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo contrario a lo que mencionaba Elizabeth. No estamos validando la emoción que ese niño, ese joven está sintiendo. Otra posibilidad. Yo creo que la razón por la que te están bulleando es porque son inseguros, lo hace sentir mejor cuando critican a alguien. Nuevamente, ahí no estamos reconociendo cómo se siente ese joven, no estamos persiguiendo hacer preguntas para entender mejor cuáles fueron los hechos y cuáles son las emociones que esos hechos están provocando en ese niño o en ese joven. Y recuerde que aunque estamos mencionando niño o joven, esta metodología que estamos mencionando es aplicable también a adultos, ¿ok? Otra posibilidad, ay, no te preocupes, estoy seguro de que la situación mejorará. Estas cosas usualmente se logran resolver, ¿ok? Hay cosas que no se resuelven solas, que requieren diálogo. Fíjate la diferencia cuando vamos a puntualmente preguntar los hechos. ¿Qué sobrenombres despectivos te están poniendo? ¿Cómo te están criticando? Si el niño lo que dijo es eso, mira, me están poniendo sobrenombres, me están criticando, pues hazle la pregunta para poderle entender mejor la situación. Otra posibilidad. Bueno, te aconsejo que hables con el director de la escuela y le dejes saber lo que está pasando. Espérate, pero un momento, que si estoy hablando contigo. ¿Ok? Ok. Y perdonen que ahí esa parte no la traduje, pero ¿sabes lo que dice la Biblia acerca de aquellos que critican a otros? Déjenme buscarlo aquí brevemente. Efesios 4:29. Dice,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. ¿Ok? A veces nosotros decimos, pero es que es una crítica y nuevamente tomamos las cosas a la ligera, pero la misma Biblia nos invita a nosotros a que lo que nosotros hablemos edifique, construya, no destruya. ¿Ok? Y eso es lo que, porque ojo, esto, ok, eso puede pasar en una escuela pública, pero a veces estas situaciones también pasan en escuelas privadas, cristianas, que se supone que también modelen eh, los valores cristianos. Mire acá, los niños en mi clase han sido bien malos conmigo, me ponen sobrenombres, me dicen que soy estúpido, feo y me critican todo el tiempo. Aunque la maestra sabe que me están bulleando, los niños me siguen molestando. No quiero ir a la escuela. No sé si aquí hay alguien que ha experimentado una situación así, con su hijo, con su nieto, con algún miembro de la congregación que usted ha tenido que intervenir en consejería con este tipo de situación. Aparenta que no, pero eh, yo les digo porque, y les comento, en mi caso, yo fui a la escuela hasta cuarto grado, de quinto hasta duodécimo, yo fui homeschooled, gloria a Dios. Cuando yo le comento luego, cuando entré en el mundo laboral o en la universidad, yo le comentaba a la gente que yo no había ido a la escuela desde quinto hasta duodécimo. Casi todo el mundo me decía, ay, nena, tú no sabes qué bendición tú tuviste, porque tú sabes cuánto te bulean en la escuela. Y es algo que me lo decían bastante a menudo. O sea, que la gente atraviesa esto. Lo que pasa es que pues, muchas veces la situación ni se maneja. Y quizás generaciones previas, pues lo aguantaban. Pero las nuevas generaciones, la situación se ha intensificado tanto, ¿verdad? Que se ha tornado un tema del cual se habla muy a menudo. Raquel, estaba nada, a mí sí me han pasado cositas así, ¿verdad? Ujú. Son en la familia, así que uno las maneja. Pero que hoy precisamente una sobrina me estaba preguntando porque su niño le dice que él quiere, que ella lo vaya a recoger a la escuela. Y ella no quería, pero pues lo va a recoger. Dice que ha sido la experiencia más importante para ella porque tan pronto él sale de la escuela, empieza a hablar como si fuera un radio, dice ella, como un radio. Él empieza a contar todo lo que pasó con él y con otras personas. Y estuvimos conversando un poco sobre qué cosas él decía. Decía, pues, por eso es bien importante que papá, abuelo, abuela, mamá, alguien que el niño tenga confianza de que tenga relación, sea quien lo recoja inmediatamente después de la Ujú. escuela, porque ahí ellos vienen calientitos de lo último que les pasó, que sufrieron con la maestra, con quien fuera. Pero si tú los vienes a ver a las 8 de la noche, ya a ellos se les pasó la emoción que tenían y ahora están en otra, en la de o nosotros, ¿verdad? Empiezas a llegar porque los tienes que acostar a dormir y las asignaciones y el repaso y el uniforme y esa oportunidad de escuchar lo que pasó en el día, la pierdes. Porque el chofer de Excelente. la guaguita que los recoge o la señora de la esquina que los recoge no le va a prestar la misma atención que tú, ni el niño necesariamente le va a contar lo que le pasó. Gracias, Ramonita. De hecho, hablando del el tópico que hablamos primero hoy, mencionábamos la importancia de la consistencia en nuestra relación para crear esa confianza, en la medida en que todos los días, cuando ese niño llega, se vuelve algo normal y común que él te cuente lo que sucedió en la escuela, con la maestra, con los compañeros, en el receso, en el almuerzo, lo que sea. No es que cuando hubo un evento, ahora es que yo voy y le pregunto, porque entonces no necesariamente va a tener la confianza y la apertura para contarte lo que sucedió, porque no es algo que ya lo ve como habitual, como común, como corriente. Así es que, mire, esto es
un ejemplo de algo que pudiéramos hacer para practicar escucha, ¿verdad? Nosotros queremos a veces, eh, a través de los dibujos, nosotros podemos, ¿verdad?, dibujar un evento. En este caso nos pide que hagamos un dibujo de un evento difícil en tu vida y que lo compartas con un amigo. Cuando nosotros hacemos estos dibujos, en muchas ocasiones nos ayuda a exteriorizar nuestras emociones. Justo hace 2 o 3 días atrás, hablaba con una capellana que visita con frecuencia hogares de niñas, jovencitas entre 16 y 21 años. Y una de estas jóvenes es muy talentosa para los dibujos y le enseñó un dibujo que cuando ella lo vio, ella pues tiene problemas visuales, pero lo vio y dijo, yo lo que vi ahí fue un garabato. Pero abajo decía, en medio de este revolú, Dios está. Y esa es la jovencita exteriorizando, mira, esta es mi vida y este es el revolú. Pero en medio de todo este revolú, Dios está. Entonces, esa capellana lo que le dijo fue, mira, pues yo espero que en una futura ocasión ese dibujo, ¿verdad? Pues pueda cobrar otra forma, ¿verdad? Que ya esté todo un poco más ordenado. Eh, y quizás esto sería una forma de, en vez de nosotros primero ir y hablar, oye, muéstrame tus emociones, muéstrame lo que está pasando por tu cabeza a través de un dibujo. Esto es importante porque recuerde que estamos hablando con niños o con jóvenes. Yo tengo un joven en mi iglesia que pues es desertor escolar. Eh, Su madre fue alcohólica mientras él estaba en el vientre de su madre. A raíz de eso, él tuvo pues algunas situaciones, ¿verdad? Dentro de lo que ha sido su desarrollo. Este joven es muy hábil para lo que es la música y las artes. Sin embargo, lo lingüístico no se le hace fácil. Comunicarse, hablar o escribir no es algo que necesariamente se le da con facilidad. Pero si yo le doy a ese muchacho, es más, aquí estoy viendo una obra que él me hizo, que ahora mismo no se la puedo enseñar, pero una tremenda barca, un tremendo dibujo, yo hasta lo enmarqué. Es tremendo dibujando. Y cuando yo a veces quiero hablar con él hace un dibujo y yo puedo entender lo que está en su mente, ¿verdad? Y es, ¿verdad? Yo no soy psicóloga, pero sé que hay muchos psicólogos escolares. Tengo amigos que son psicólogos escolares que utilizan este tipo de estrategia para poder entrar un poquito en el mundo de estos niños, de estos jóvenes que están atravesando situaciones difíciles. Y quizás nosotros mismos como adultos pues podemos utilizar esta técnica. Aunque nosotros no estamos llevando a cabo esta tarea aquí, pero quizás usted si más adelante decide dar este mismo taller en su iglesia y recuerde que el PowerPoint de este taller está disponible para todo aquel que lo desee. El PowerPoint incluye las 6 sesiones, o sea, los 6 tópicos de las 3 sesiones que estamos dando, la que dimos en febrero, marzo y abril, y usted puede sentirse en libertad de utilizarlo. Y cuando usted vaya a dar este taller, si usted lo quiere dar, puede hacer, si ya lo está dando presencial, ¿verdad? Esa dinámica de que alguien dibuje y que luego pues trate de escuchar a la persona dentro de lo que es la explicación de ese dibujo. Pasa es que aquí por Zoom, pues no sé cómo vamos a hacer el dibujo. Yo sé que hay formas de hacerlo, pero no estamos tan adelantados y tecnológicos. Pero dentro de esto que estamos pensando, llevémonos esta pregunta. Cuando trates de escuchar activamente o observar a los demás, ¿qué cosas tú puedes aprender de ese proceso? Porque hay cosas que podemos aprender. Raquel, me imagino que los trabajadores sociales, los psicólogos Ujú. que están y los pastores, pues, y tú también, cuando yo, por ejemplo, que vengo del área de coaching, coach de vida y coach organizacional, nosotros observamos el body language completo, todo, la mirada, los movimientos, los gestos, el cruce de piernas, las manos que se cierran o se abren, todo para nosotros tiene información, más que lo que es verbal que la persona nos está diciendo, nosotros vamos leyendo todo lo que acompaña las emociones, las veces que como que se aguaron los ojos, las veces que cerró los ojos con fuerza.
Y eso es lo que nos lleva a la conversación que vamos teniendo con el coachee. Y las preguntas que les hacemos, nosotros obviamente no somos consejeros, nosotros provocamos pero con preguntas poderosas, le llamamos nosotros en coaching. Hacemos preguntas poderosas que muevan a la persona a abrirse, a ampliar, a buscar soluciones por sí mismo. Y es impresionante ese proceso, bien, porque en poco tiempo uno logra que todo el escenario esté delante de la persona y que pueda la misma persona, ¿verdad? Con el acompañamiento nuestro, no con la consejería nuestra, con el acompañamiento nuestro, ir haciendo su plan de salida, de manejo. Es súper interesante. Gracias por compartir eso, Ramonita. Bueno, quizás algunos sepan que mi trasfondo precisamente es que yo hice un bachillerato en lengua y literatura y una maestría en traducción. O sea, ustedes se imaginarán que a mí me encanta hablar. No, no tanto, fíjense, soy medio tímida, aunque no lo crean. Pero ¿por qué lo digo? Porque cuando estudiamos todo este tema del lenguaje, sabemos que tan solo 8% de lo que nosotros comunicamos es con las palabras. El resto es lo que Ramonita acaba de mencionar, el tono, el lenguaje corporal, etcétera. Elizabeth, adelante. Algo que uno aprende, ¿verdad? En mi caso también, pues como yo sé que todos tenemos distintas maneras de relacionarnos a nivel, ¿verdad? Profesional o a nivel también espiritual. Pero en mi caso como trabajadora social y también como maestra de niños e instructora en otros aspectos de maestros, algo que uno aprende cuando uno escucha activamente es no tomar juicio Ujú. o no prejuiciarnos sin antes, porque nos pasa mucho. A veces, ¿verdad? En el caminar, pues uno escucha cosas y entonces yo digo, ok, pues déjame no tomar juicio, déjame no, que no vengan esos pensamientos que siempre vienen de alguna manera. Pero de igual manera, tener mucho cuidado en eso, para que Buenísimo. entonces no afecte entonces el proceso en el cual llevamos. Yes. Por ejemplo, yo soy profesora de trabajo social y yo a mis estudiantes de la universidad, yo les digo, mira, tienen que tener mucho cuidado, usted va a ser un profesional, una persona que va a escuchar. Tenemos que tener cuidado con lo que rápidamente piensa en nuestra mente, porque de igual manera lo podemos exteriorizar, lo podemos hablar o le podemos juzgar de momento a la persona. Son muchas vertientes, pero eso uno lo aprende bastante en el camino. A Sí. no tomar juicio antes y, ¿verdad? Y tener cuidado con lo que uno va a decirle. Ujú. Eh, y el Espíritu Santo también guía a uno. El Espíritu Santo, o sea, también algo que uno aprende es a depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dice, ten cuidado, no le digas esto, o dale esta palabra, Ujú. que es, y nos pasa, vienen versículos bíblicos que vienen a nuestra mente cuando uno está teniendo una persona que está pasando por una crisis, por una situación específica y te llegan esos versículos bíblicos clave y es el Espíritu Santo. Esa dependencia al Espíritu Santo que es que escudriña todos los corazones y sabe todo, es clave también. Buenísimo. Gracias, gracias, Elizabeth, por esa intervención. Así que, mire, un factor clave. Hemos estado enfatizando que en esta jornada, para acompañar a los niños, a los jóvenes en este proceso de duelo, necesitamos escuchar en estos procesos de trauma. Necesitamos establecer relaciones de confianza y esas relaciones de confianza incluyen lo que hemos estado hablando, escuchar activamente, validar sus sentimientos, sus emociones y manejar la información que ellos nos compartan con confidencialidad. Necesitamos respetar lo que los niños nos dicen. Nosotros sabemos que habían otras generaciones previas, ¿verdad? No lo voy a decir completo, pero decían, los niños hablan cuando, no lo completo, pero usted se lo sabe. Las cosas han cambiado un poco. Vamos a la base bíblica y ya estamos entrando en la parte final de este segundo tópico que hemos tocado esta noche. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido,
vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó sus mantos, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job, capítulo 2, versículos del 11 al 13. ¿Qué fue lo que hicieron los amigos de Job? Lo acompañaron en su dolor sin interrumpirlo. Fueron muchos días para mí, pero 7 días. 7 días. Usted se recuerda que ahorita les compartía que estuve en el retiro del silencio. Exactamente, eso te iba a decir ahora, el retiro de silencio. Tenían un retiro de silencio allí Yo fuertemente. estuve por 3 días y yo creo que eso fue una experiencia traumática. Oye, yo le digo eso de broma, pero la realidad es que si alguna vez tienen la oportunidad de experimentarlo, ha sido una de las veces que Dios más ha bregado conmigo. En Sí, qué retrospectiva, bien. en el momento el proceso es bien difícil. Sí, hay momentos dados que necesitamos el silencio ¿verdad? Reflexionar, analizar, escuchar, ¿verdad? La voz de Dios en muchos aspectos. Algo bien particular, esos amigos le dieron ese espacio y lo acompañaron. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. A mí me pasa mucho cuando tú sabes que la gente pues muere un familiar y te dicen, te acompaño en los sentimientos. Pues yo no digo eso, te voy a decir porque yo lo veo como un cliché bien, ¿verdad? Como que no me pongo en el lugar. O sea, yo prefiero decir, estoy contigo en tu situación, o sea, estamos contigo. Porque no es lo mismo, yo no le acompaño en sus sentimientos porque yo no estoy pasándolo. Yo no me está sucediendo a mí. Yo no lo puedo validar porque no me está sucediendo a mí. Pero cuando yo digo estamos contigo en esta situación o estamos contigo, te estamos apoyando en ¿verdad? Ahí es que yo estoy acompañando a esa persona. Y sí, hay algunos que en otras situaciones uno sabe porque uno lo pasó. Y ahí uno puede decir, mira, yo sé lo que estás pasando porque yo viví lo mismo y yo te puedo entender. Esas son otras cosas. Es distinto. Y yo sé que los amigos de Job tuvieron su proceso también, ¿no? Luego Tuvieron su después cuando abrieron la boca, pues como diríamos por ahí, Ajá, abrieron la pata. exactamente. Y ese proceso So, inicial le dieron su espacio. fíjate, yo entiendo que también, y si te fijas, también tiene que ver con las etapas del duelo. Tiene que ver con las etapas del duelo. En el caso de ellos, hay momentos dados que la negación, la confrontación, ¿eh? Es necesaria en las etapas. O sea, hay muchas cosas y en la Biblia definitivamente nos relata muchos de los aspectos de algunos personajes de la Biblia, como el ejemplo de esas etapas del duelo. Correcto. Así que imagínate que la Biblia tiene respuesta para todo. Entonces, Sí, no, definitivo. Así que los amigos de Job se sentaron con él, le dieron su espacio, estuvieron en silencio por 7 días y 7 noches. Fue un tiempo bastante prolongado. Y esto es lo que se le llama el ministerio de estar presente. Hay veces que queremos decir tantas cosas, pero el solo tú estar presente es lo que le está ministrando a ese niño, a ese joven, que como hemos mencionado, yo creo que desde la sesión anterior, en muchas ocasiones a ellos les ha tocado experimentar abandono, pérdida, rechazo. Y cuando ellos se topan con una persona confiable que está presente, eso les puede ministrar más que nada. Así es que, wow, eso es poderoso.
yo sé que estamos tocando estos temas a 100.000 pies de altura. Yo sé que estos temas se puede desarrollar un semestre entero. Podemos estar en el libro de Job nada más, ¿verdad? Pero reflexión y próximos pasos. Ramonita, adelante. Rapidito, rapidito, quisiera saber, si no para esta, para una próxima sesión, o si tú tienes el proceso que han seguido cuando lo que el niño te trae realmente es algo que tú no te puedes quedar callado, no es solamente acompañar, tienes que actuar, sobre todo algunas veces uno tiene que actuar legalmente, porque lo que te está diciendo son cosas que a nivel legal, si tú lo sabías y no hiciste nada, tienes un problema, ¿verdad? En lo profesional y en lo personal. Este, si en el curso, ya que tú lo conoces completo, Sí, vamos a cubrir en sí. algún momento eso, Pues mira, porque el enfoque que nosotros le estamos dando, no entramos en eso, aunque sabemos que hay todos unos aspectos legales, ¿verdad? Y eso, pues en algún otro tipo de curso se puede cubrir o incluso podemos elevarlo para ver si dentro del catálogo de cursos de One Hope hay algo desarrollado. Nosotros sabemos que hay muchos institutos aquí en Puerto Rico que ofrecen ya pues una educación más formal y que entran en todo ese tipo de detalles, que está disponible ¿verdad? Para pastoral, para capellanes, para personas en general que se quieran adiestrar. Pero realmente este taller en particular no va a entrar en eso, pero ciertamente, gracias por mencionar a Ramonita, aunque yo no soy la experta, ¿verdad? Siempre nos ha tocado manejar algún caso a nivel pastoral. Uno, cuando no sabe, lo importante es preguntarle a alguien que sepa cómo ujú, manejarlo y hay cosas que definitivamente hay que canalizar, hay que reportar a la policía, hay que reportar a mamá, a papá, eh, involucrar a, como tú mencionaste, trabajadores sociales y así, el departamento de familia, etcétera. Adelante, quien levanta por ahí la mano. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Soy María Quintana. Tengo una situación muy particular. Yo soy abuela, pero tengo una situación con uno de mis nietos. Eh, los padres están separados, ya han hecho vida separada, pero a partir del 19, que fue la restricción de ir a las escuelas, se estuvieron exponiendo a los nenes a dar clases, a que cogieran clases de la casa. Él empezó con ese patrón y se quedó rezagado. Cuando se abrieron las aulas, lo llevaron a la escuela, supuestamente le hicieron bullying porque él está muy rezagado. La mamá y la abuela empezaron a darle la clase virtual, escogieron el programa de las clases virtuales, pero la abuela materna es la que le hacía todas las asignaciones. Cuando lo vuelven a llevar a la escuela, otra vez pasó el problema del bullying, porque le preguntaban algo, él no sabía contestar. Ahora mismo, él tiene 14 años, yo creo que él está en un séptimo, pero yo creo que está en un nivel de cuarto grado. La mamá se ha negado a buscar ayuda. Ya yo hablé con la mamá, hablé con el papá no vive en Puerto Rico y honestamente no sé qué voy a hacer. Estoy bien preocupada. El nene se pasa el día entero durmiendo literal. Yo lo llamo a las 6, a las 8, a las 10, a las 12, a las 1, a las 2. A cualquier hora que lo llame, está dormido. Entonces, muchas veces cuando hay una confraternidad entre la familia, nunca llega. Y si llega, se queda arrinconado, apático. Necesito que me ayuden a ver, o que me den orientación a ver dónde yo puedo buscar ayuda. Okay. María, yo creo que usted me compartió su correo electrónico. Luego yo me voy a poner en contacto de manera aparte, ¿verdad? Porque entiendo Sí, que hay que manejar ese caso de manera, son distintas dimensiones que hay que atender, ¿verdad? Desde el cuadro de lo que sería académico,
pero también el cuadro emocional, donde está presentando ya unas conductas, que obviamente la raíz causa puede ser el factor académico, pero no lo podemos presumir, tenemos que indagar a ver por qué se está aislando, está viendo ese bullying, hay que indagar un poco más cómo se ha manejado eso y así sucesivamente. Así que yo me voy a poner en contacto, yo sé que me escribió su correo electrónico, si desea, luego me puede compartir su número de teléfono y puede facilitar la conversación. Muchas gracias. De Claro. todas maneras, puedo escribir mi correo electrónico y mi teléfono para que me ayuden porque yo creo que estoy más desesperada que los padres. No, y la puedo entender, la puedo entender. Gracias. Qué bueno, ¿verdad? Que se unió a este taller y que quizás de aquí pues puedan surgir algunas soluciones o maneras de cómo canalizar todo eso que usted está observando. Ahora, para tratar de dar conclusión al taller, para el cafecito mañana por la mañana, dentro de este segundo tópico, ¿qué preguntas debemos de reflexionar? Número 1. Cuando tú escuchas activamente, ¿qué aspectos se te hacen fáciles? ¿Qué aspectos se te hacen difíciles? ¿Qué puedes aprender acerca de escuchar ¿qué aprendiste en este taller sobre escuchar a los niños activamente que vas a poner en práctica? ¿Verdad? Para no dejar esto en que ahora sé más, sino que voy a aplicar de esto que aprendí. ¿Cómo puedes poner en práctica el ministerio de estar presente con los niños? Y finalmente, y ya en esto María Santana nos está dando una respuesta, pero piensa en un niño en tu comunidad o un familiar con quien puedas practicar el escuchar. Planifica un momento para practicar escuchar activamente con ellos. Al igual que a nosotros nos encanta que alguien nos escuche, esos niños, esos jóvenes también. Busca ese espacio porque, como mencionaba Elizabeth ahorita, ¿verdad? Cuanto más nosotros escuchamos a una persona y más vamos escuchando esas historias de vida, quizás más propensos vamos a ser a no juzgar o prejuzgar, tener prejuicios, sino a darnos a la tarea de escuchar y entender, ¿verdad? A esa persona. Así es que hasta aquí de lo que hemos cubierto hoy, dudas o preguntas. ¿Estamos bien? Yo creo que son temas pertinentes en nuestros días. Eran antes, en los días de antes, pero en estos días los niños están tan expuestos a tantas cosas de ellos y de los demás pues, por los medios sociales y todo eso, que es pertinente que cada uno de nosotros tome esto en serio y que busquemos una manera de llevarlo hasta donde tengamos alcance. Muy bien. Algunas veces uno dice, wow, yo no me voy a meter en esto porque esto es bien complejo, esto. Okay. Pero de alguna manera tenemos que salir con estas cosas en nuestras comunidades para poder ayudar. De lo contrario, pues voy a orar por ti, no es suficiente. Sí, cierto. Ok, yo voy a pausar hasta este momento la grabación